Querida Sofi, un abrazo grande. Ya estamos acá con nuestros amigos. En el día lunes, día super lunes, nuestro super lunes con la consulta de la Sofi. Sofi, mándale saludos a la gente que nos está viendo ahora. De sándwich papal, mañana feriado. Así que, gente, ustedes que están ahí, que están aperrando, que están despiertos, que están viendo la consulta de la Sofi, fuerza que se puede, vamos que se puede. Muchos cariños y muchos saludos. Esta vez voy a partir por Kazajistán y voy a terminar en Pichilemu. Entre medio voy a saludar a Angol, a Punta Cana, No sé por qué, hoy día me imagino un resort en Punta Cana y saludo a esa gente que está trabajando en Punta Cana. Alguno puede estar viendo la consulta de la Sofi, manden palmeras. Yo les mando besitos. Y también vamos a saludar a Talca siempre infaltable en nuestros cariños. Y a todos aquellos que están cooperando, ya sea distribuyendo, viendo, entendiendo de educación emocional. Chiquillos, es urgente, hay que educar las emociones, no podemos ser unos brutos, basta ya del bárbaro emocional que no sabe cómo comportarse. No digo que lleguemos a ser lo excelso, nos falta unos cuantos siglos antes de eso, pero así se parte, granito a granito, todos haciendo su pega. Sí, pues un abrazo grande a los que nos están viendo el día de hoy. Oye, y mandémosle saludos a la gente que nos está empezando a ver acá. Ya, ¿quiénes están? La copucha me mata, ¿quiénes son? ¿Quién está? Como siempre, nuestro compadre Miguel. ¿Cierto? Saludos a Quintos, a Roma, a Soledad, que están conectando con nosotros. Mándale saludos. Y tenemos hoy día... Sí, y tenemos a un invitado hoy día. Sí, hoy día tenemos invitado. Tenemos un invitado de gala, así, o sea, traído desde las aulas de la Chile, donde intenta que la mente de los ingenieros se vuelva amplia y consistente. Así que nos distingue en Chile tener a ingenieros formados con una rama humanista. Trajimos para la consulta y accedió a venir en el único día que podía Andrés Monares. Él es, además de ser una gran persona en lo intelectual, yo siento que es una gran persona en lo afectivo y tiene las ideas y los ideales bien claros. Ya pasaron por el temple del tiempo, ¿no? Ya no somos unos niños. Entonces, yo eso lo recalco porque, como puse en un post, cuando era chica a mí me decían, sí, lo idealista se te va a quitar, tenés 40 años, se te quita lo de... Y claro, también, ya sí. Y no, ahí que estábamos intentando educar, intentando mostrar alternativas, y la alternativa que él propone a mí me gusta mucho. El ver opciones en lo macro, no solamente en mi día cotidiano, sino que en esto que estamos haciendo como constructo social, donde poco a poco hemos ido teniendo este pensamiento, esta sensación de que, bueno, las cosas son así nomás, y hay que adaptarse y hay que aceptar las cosas como son, porque siempre han sido así. Y él me ha explicado, pues yo creo que él se los explique a ustedes, porque a mí me gusta mucho cómo lo hace, que sí hay opciones, que la sociedad como la entendemos es un constructo que hicimos entre todos y que se puede montar de otras formas y revisar y dar una mirada distinta, genera movimientos neuronales, que genera acciones, que genera cambios. Desde esa perspectiva, yo ahora le paso la palabra, Andrés, muéstranos un poquitito, porfa, tanto el panorama donde estamos como estos panoramas alternativos. Algo tú me explicabas de salir de la idea de mercado y entrar en la idea de sistema. Porfa, tu gente, tuyos. A ver, son gente chora, ¿no? Son lindos. Un poco explicar el contexto de mi trabajo, no por hablar de mí, sino por el trabajo. Sí. Los antropólogos vemos grupos de gente. Uno siempre tiene en la cabeza ver a grupos de gente, sus preguntas son ¿qué hace esta gente? Pero sobre todo ¿por qué lo hace? ¿Qué lógica hay en sus mentes, en su cotidianidad para comportarse colectivamente desde esa perspectiva? Y también individualmente, pero ya individualmente son cosas más puntuales de otras disciplinas. Dentro de eso yo me di una vuelta por la filosofía, puntualmente por Adam Smith. Yo trabajo... parte fuerte de mi trabajo es fundamentos de economía. No creas, Adam Smith, yo estoy profundamente en desacuerdo con él, pero él estaría en desacuerdo, por ejemplo, con muchos economistas chilenos. Entonces también es un tema, o sea, Chile no pasa, así que lo conversamos después, Chile no pasa el examen de Adam Smith, que es bastante decir, ¿no? Wow, sí, hagamos un programa de Chile no pasa Adam Smith, sí, más adelante. Y dentro de eso entonces como que estoy volviendo a la antropología para mirar estos procesos de cómo se sustentan las sociedades. Ese es un concepto muy interesante, que algo conversamos, que a mí me gusta mucho, un señor que afortunadamente hoy día se conoce y se está discutiendo de nuevo, que es Karl Polanyi, que es un gran historiador de la economía, y que justamente permite mirar a la economía desde las diferentes formas en que los pueblos se sustentan
Y una de esas formas, como conversábamos delante, puede ser una tribu cazadora-recolectora en el Amazonas o el sistema capitalista chileno. Entonces, ¿cuál es el punto primero? Súper importante. Han habido economías en plural y hay economías en plural, sistemas de sustento. Un número que a mí me gusta mucho plantear es, para entender un poco en términos de espacio para la gente que piensa más en esos términos, el Homo sapiens, nosotros tenemos a lo menos 200.000 años de existencia. Yo eso lo repito 200.000 por lo menos, sí. Y este sistema se desarrolla ideológicamente, podríamos decir siglo XVII, XVIII, en Gran Bretaña, y se instala y empieza a ser instalado a través del colonialismo y la copia, que finalmente es colonialismo cultural, a partir del siglo XIX. Estamos empezando el XXI, entonces... Alcanza un siglo, así un siglo y un cachito. Claro, nada. Si entendemos un pestañeo. 200.000 años y el mundo completo, el no hay opciones no se sustenta. Ahora, la gracia de que se haya instalado el no hay opciones es que yo me saco el sombrero frente a la estructura de propaganda neoliberal que nos tiene convencidos de que no hay opciones. De que así nomás es. O sea, los tipos, en ese sentido y solo en ese sentido, tienen toda mi admiración. Sí, en realidad, porque si nosotros pudiéramos hacer esa misma campaña diciendo hay opciones y en, no sé, 50, 60 años convencemos a todo el mundo de que es posible crear libertad, bueno, seríamos unos ídolos. Bueno, sí, sería maravilloso, muy hábiles. Entonces, lata que el objetivo era tenernos a todos aplastaditos, pero bueno, cualquiera se equivoca. Y ahí yo también quiero, como se dice en Chile, ya que esto es internacional, vamos a prestar ropa. Claramente, y nosotros en Chile por la dictadura tenemos la experiencia de neoliberales que sencillamente se acomodaron, o sea, la gente, no sé, los funcionarios de la dictadura que se privatizaron con empresas y hoy día son millonarios. Sí. Pero también dentro del neoliberalismo, visión con la cual yo tengo casi nada de acuerdo, hay gente que sí cree que ese camino es un gran camino para traer felicidad a las personas y es una buena forma de organizar la sociedad. En el fondo hay gente que sí quiere el bien de la humanidad. Sí, o sea, todos los sistemas se sostienen porque por uno u otro motivo las personas que lo manejan creen que es verdad. O sea, son gente. No hay un sistema en abstracto, siempre hay un representante físico moviendo un sistema. Entonces la crítica va a cómo sustentan ellos eso y a los resultados. No, y a la que se considera gente, pues en la medida que tú vas diciendo, ya, mira, gente somos nosotros, ellos no son gente, son flight. Ellos no son gente, son cuicos. Ellos no son gente, son haitianos. Hay un componente biológico en la tribu, en lo que le da el cerebro para considerar gente, que tiende a hacer exclusiones. Y sale súper fácil trabajar para los que tú crees que son gente y empezar a excluir a otros de esto, po. Entonces, claro, esto beneficia a toda la gente, estoy diciendo beneficia a toda mi gente, y si uno queda fuera de esos márgenes, uno empieza a hacer maquinaria nomás. Pues no... Voy a prestarle ropa de nuevo, esto es... Ya, préstale, si esa es la idea, presta ropa. Ahora, dentro de lo que yo estoy en absoluto desacuerdo es que justamente toda la gente queda capturada en un concepto universal que es el hombre económico. A ver. Nosotros andamos calculando siempre cómo maximizar no solo dinero. La economía contemporánea habla de tú puedes maximizar el amor, la amistad, pero siempre, y ahí viene el rollo, el fundamento, cuando tú vienes del siglo XVI, XVII, XVIII, te das cuenta que siempre es una decisión personal para satisfacer deseos personales. Aunque creas que es general. Entonces, ¿cuál es el punto? Entramos por una especie de igualdad dentro del liberalismo, que es muy interesante. Todavía, aunque en Chile parezca súper extraño, los liberales, por ejemplo, comunitaristas, que en Chile como que ya el nombre es raro, ellos piensan que lo más relevante del liberalismo es la igualdad. ¡Ah, qué lindo! Puede terminar liberal. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos un dibujo muy... O sea, en Chile uno podría decir que hay muy pocos liberales y derechamente yo planteo que no hay libre mercado. O sea, cuando tú ves la concentración económica en Chile, los oligopolios, la colusión, no hay libre mercado. Claro, es una... si tenemos dos o tres... Claro. Entonces hay una propaganda de libre mercado que sostiene oligopolios. Y en términos liberales, un ejemplo viejo, para gente vieja como uno, hace mucho tiempo la UDI
que en el fondo podríamos decir que es como el Tea Party de Estados Unidos, extremismo de derecha y extremismo fundamentalismo cristiano. Lo que pasa es que en Chile pasa piola la UDI. Sí. La UDI vetó a un gran profesor de la Católica, realmente liberal, para un cargo, si mal no recuerdo, en televisión, en el directorio de la televisión pública chilena. Entonces, cómo los adalíes del liberalismo vetan a un gran profesor realmente liberal. Eso da mucho... Enseña cómo es la cultura política, económica de acá. Claro. Entonces, y probablemente otras partes de Latinoamérica estas cosas tienden a repetir igual. No lo sé ahí, porque si alguien en algún lugar, los Chicago Boys, hicieron la pega bien es acá. Aunque el proyecto de Chicago también se llevó a otros países. O sea, era un proyecto... parte de esta gracia que tuvieron ellos de organizarlo, estos proyectos de cooperación que se dan en los 50 en Chile, después en los 60 y 60 y 70, perdón, en otros países, la condición que puso Estados Unidos es que tenía que hacerse con Chicago, no con otras universidades. Y Chicago es la gran universidad neoliberal. O sea, bueno, pero volviendo a lo que tú me habías la digresión entretenida acá, pero se nos va el tiempo, Volviendo a esto de lo general, claro, somos todos consumidores y productores, supuestamente. Todos. Eso nos iguala. Pero dentro ahí viene la parte que tú dices, la diferenciación, porque hay gente que no quiere vender ni comprar cosas, quiere vivir, y esa gente es inútil al mercado. Entonces, y ahí empezamos de esa mirada entre comillas científica, que si quieres más rato podemos hablar de lo malo que ha sido mirar científicamente a la sociedad, o sea, como por así decirlo, desde la física. Ahí empieza cómo se apropia lo que podríamos llamar desde la antropología y desde la política una ideología, una cultura más oligárquica, donde empieza lo que dices tú, están los mapuches que son flojos, los negros que vienen a aprovecharse de nuestro sistema. Entonces ahí viene la apropiación de un liberalismo que es raro. Chile es muy raro, que es como de visión oligárquica, pero anclado en un liberalismo del siglo XVII donde sí había un clasismo extremo, porque el liberalismo que avanza, por ejemplo, como los comunitaristas, como ciertos sectores del Partido Demócrata en Estados Unidos, qué sé yo, o el nuevo Partido Laborista en Inglaterra, que es un partido finalmente liberal hoy día, no tiene nada que ver con lo anterior, el origen. El origen que era en el sindicato ferroviario de Inglaterra. O sea, el Partido Laborista sí podemos decir que efectivamente es un partido de trabajadores en su inicio. Claro, la raíz está ahí. Bueno, los imaginé así como con músculo grande y con harto conocimiento de ingeniería, mal que mal armando trenes, ¿no? Entonces ahí empieza. Entonces Chile es muy particular y hay que hacer muchas derivadas que yo no quiero aburrir ni enredar, porque eso en un tipo de programa como este, hacer muchas derivadas se pierde lo central. Pero Chile es muy muy particular, hay que hacer muchas notas a pie de página, por así decirlo, para explicar Chile. Claro, hay que explicar esta oligarquía, la forma en que llega, la visión previa, cómo se mezcla con la nueva. O por así decirlo, por qué nosotros son liberales que no son liberales. Liberales no liberales, claro. O incluso antiliberales. Claro. No debería decir sin temor a equivocarme. Sí, me cuadra. Nosotros hemos hecho en otras consultas de la Sofi como narrativas históricas, pero esta me tapa los hoyitos, como... Ojalá. Claro, bueno. Sigue, por favor, tapando hoyitos, amor. Dale. Bueno, y en ese sistema nos han convencido, hay una muy famosa frase de Margaret Thatcher, en inglés bien pronunciado, Thatcher en Chile, por supuesto, que decía: no hay opción al neoliberalismo. Y claramente en 200.000 años, incluso ustedes, aunque no tengan el conocimiento histórico, cultural, es evidente que en 200.000 años de desarrollo del Homo sapiens han habido opciones. Entonces, o sea, los mayas con sus tremendas construcciones y sus vidas largas y sus ciudades que tenían más gente que las europeas en el mismo periodo de tiempo, no eran neoliberalistas, como tenían otras estructuras. Claro. Entonces, voy a citar para amenizar la mañana a un economista doctorado en Minnesota, que es la segunda, el señor Morandé, incluso recuerdo que fue decano de la Universidad de Chile de Economía. Morandé, qué triste. Y él dice que el sexo y el lucro son naturales. O sea, si ustedes que están escuchando, viendo esto, son psicólogos, biólogos, me imagino estarán entre avergonzados y divertidos. Estamos hablando de un doctorado en Minnesota. El señor Morandé en absoluto es una persona con baja capacidad intelectual. Estamos hablando de una estructura tan dogmática que se naturaliza este hombre económico del cual hablábamos, por lo cual es tan natural
cómo tener sexo o el deseo sexual. O sea, obviamente entenderemos que eso implicaría que hace 200.000 años, cuando surge el Homo sapiens, y antes, porque no es que un día nació el Homo sapiens a las 12 de la noche, el 1 de enero, y ahí empezamos, obviamente, debió haberse desarrollado el dinero, un mercado competitivo, un mercado del trabajo, finanzas, cosa que es absurda. Claro. Incluso en términos históricos hay muchos pueblos que han tenido formas de dinero, formas de finanzas, y han estado lejos de una sociedad capitalista de mercado como la entendemos hoy día. O sea, incluso han tenido mercados, pero no mercados como hemos tenido hoy día. Entonces es una visión que no tiene mucho sustento, es bastante pobre en términos empíricos o espirituales. Es restrictiva y te quita la sensación de libertad, te hace sentir que no te queda otra todo el rato. Entonces eso es lo en comillas entretenido. Cuando tú hablas en términos científicos y de leyes, no hay opciones. Y nos convencieron de eso. Y eso es lo terrible, es que recuerden que hoy día economía, que no es sistemas económicos, es economía liberal, lo que a mí me gusta llamar técnicas de maximización lucrativa, son ramos que hoy día es obligatorio en los colegios y en la universidad. O sea, en el fondo, que no es ningún problema, sí, está bien, pero tú no puedes decir voy a pasar la economía cuando estás pasándola a la gente joven y convenciéndola de que esa es una escuela económica, es la economía. Claro. Si quieres el símil, que yo creo que todos los liberales y la gente de derecha, incluso no necesariamente derecha que nos está escuchando, es el caso en su momento soviético, que se pasaba economía marxista como la economía. Claro. O sea, como la economía total del universo y posible. Claro, lo cual es paradójico porque nos están diciendo nosotros tenemos una economía liberal y la economía es esta y es una sola y ustedes son libres de ser solo lo que nosotros decimos. Por último, si alguien te dice, mira, esto es economía marxista, o se podría esperar de un sistema totalitario declarado abiertamente como totalitario que te enseñan una economía, pero nos tienen convencidos de que somos libres de aprender lo que queramos mientras lo que queramos sea esto. Ahí estamos. Ahí el problema, más allá de la ignorancia, yo creo que también hay un problema que quizás es más grave, que es de honestidad intelectual. O sea, yo no puedo mentirle a mis estudiantes, a menos que yo lo crea, que también es posible. Puedes estar engañado, pero no puedes estar en disonancia cognitiva entre lo que tú crees que es y lo que le dices a tus alumnos. Sí, de hecho, cuando comenzamos el programa, el título dice, en lo económico hay opciones. ¿Cuánta gente sabe de esas opciones? ¿O definitivamente estamos bajo una sola opción? Claro, el punto ahí es, yo creo, mirarnos como chilenos, que Chile es una isla que no está rodeada de mar, está rodeada de mar por una parte y cordillera por la otra, cayéndonos aquí arriba o abajo, nunca lo sabremos. Sí. Pero los mapas nos dicen que estamos abajo también, ahí hay todo un tema. Claro, ahora los chilenos tienen la capacidad de salir más hasta el internet, por mucho que no se use para poner puros me gusta y escuchar reggaetón en YouTube, pero es una herramienta muy potente. Muy potente. Pero el punto es que nosotros tenemos o sea, si tú viajas a Argentina, y voy a contar una anécdota, si se me permite, unos amigos en un congreso en Argentina, profesor de la Universidad de Chile, o sea, lo que sería una universidad estatal allá, o las federales, ¿no? Las nacionales, perdón, así le llaman los argentinos, o incluso funcionaría en Brasil también, explicando que la Universidad Nacional por excelencia en Chile cobraba. Y los tipos, se dio una gran discusión. No lo podían creer. Porque no lo creían, exacto. Sí. ¡Guau! Y lo peor fue cuando él le tradujo a dólares lo que cobra la Chile. Absolutamente. Y fue... Entonces... Oye, es que a mí me pasó algo parecido al revés cuando supe que las universidades en Argentina no cobraban. Y como que me quedé helada, porque amigos míos han emigrado a Argentina para poder estudiar. Entonces, el punto es que uno, claro, ustedes quizás piensan que yo, como soy antropólogo, les vengo a hablar de tribus perdidas y cosas raras. No, podemos ir a Suecia, a Canadá, a países, y no sé si quienes nos están viendo lo saben, en la última campaña presidencial en que enfrentó un neoliberal declarado con un neoliberal moderado. El neoliberal moderado se le pintó como populista, de extrema izquierda, y él ni siquiera planteaba cuestiones básicas de la socialdemocracia como salud y educación universal gratuita, cosa que si tú le preguntas a un sueco de derecha o a un canadiense de derecha diría, pero por supuesto, o sea, ¿cómo mis impuestos nos van a ayudar a otro compatriota mío a algo tan básico como es la salud? Entonces aquí estamos
a las derechas de las derechas y en una especie de ignorancia o de mirarnos el ombligo y insisto, la gracia que nos tienen convencidos de que esto es liberalismo. O sea, yo incluso creo que si esto realmente fuera libre mercado, sería mejor de lo que estamos ahora. ¿Tú crees que nuestra geografía también nos juega en contra en el hecho de que estamos al final, ¿cierto? Como tú empezaste diciendo, estamos abajo en el mundo. La gran mayoría de los norteños no conocen a los sureños. Si yo le pregunto a alguien de Punta Arenas ahí a Arica, muy difícil que me diga que sí. Y eso nos encierra dentro de un globo que no nos hace ver nuestros vecinos entre nosotros más encima. La antropología en general, no yo, somos enemigos de la respuesta. Cuando un antropólogo te diga que algo responde a una sola cosa, no le creas. Y eso en las disciplinas socioculturales serias, que excluye la economía ortodoxa, por supuesto, todo es multivariable. Sí, teoría sobre teoría. La complejidad humana, reducirla a un componente es la mejor forma de equivocarse o de mentir. Y de manipular, claro, y de hacer campaña. Entonces, en el fondo, lo que yo te podría decir, a la luz de lo que me ha tocado vivir en Chile, incluso como ciudadano, ya ni siquiera como profesor, no es casual. La mala educación es un gran componente político. Yo no sé, digamos, si todos los lunes hay gente malvada que se junta a ver cómo echarle a perder la vida a los chilenos, pero claramente cuando uno ve el proceso educativo en Chile a partir de establecer un mercado de la educación, sí, y cómo eso ha ido bajando todos los índices, o sea, tenemos una peor educación mientras más lucro se saca, que era la promesa que nos habían hecho. Entonces cuando tú ves que se gana mucha plata teniendo universidades o colegios y además la educación es muy mala, sí, ahí uno sospecha, digamos, ¿no? Y la mala educación y la mala información, sin ir más lejos, el tema de la semana pasada con el directorio de TVN, que más de 3 personas del directorio se bajaron entendiendo que recibieron 47.000 millones y no saben en qué ocuparlo porque esa plata se entregó sin ningún proyecto. Estamos hablando de un canal estatal que tiene un deber como país de difundir e informar y están de brazos cruzados. Peor. Así nos llegamos lejos, o sea, la gente claramente no... Y tu tema es mucho mayor porque estamos hablando de economía. O sea, entonces, volviendo a lo que tú me decías, está la educación, está el aislamiento. O sea, nosotros éramos una capitanía, donde los que ya no lograron robar nada en Perú para arriba, digamos, era así, a ver, le podemos robar algo acá. Y había poco que robar en realidad. Y Chile se construye, y aquí quizás me estoy arriesgando. Tírate, vamos, para eso es la consulta. Se construye como un pequeño barrio, como un pequeño fundo, con ciertos dueños. Sí, siempre los mismos. O sea, es cosa revisar ciertos apellidos en la historia política y económica de Chile. Y con gente, digamos, el inquilinaje. Entonces, yo sostengo, pero estoy arriesgando por insistir, que Chile tiene mucho inquilinaje aún. Y en ese sentido la ignorancia, lo que dices tú, el aislamiento geográfico, pero también es un aislamiento ideológico, porque Chile no quiere contactarse con otros países. Y el ejemplo típico no quiere. O sea, estamos cómodos, entre comillas, así como estamos. ¿Para qué vamos a cambiar? Ya, y como que hay un discurso constante. Pero además en cosas que tú sabes un montón de cosas nosotros mismos, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, pero hablemos de Perú, de Bolivia, de Argentina. O Colombia, o Venezuela. Entonces, hay un gran aislamiento geográfico, pero sobre todo, para mi gusto, ideológico y cultural. Eso es muy interesante, porque nos alejamos tanto de nuestros vecinos. Porque no queremos ser como ellos. Pues no queremos ser. ¿Y qué información recibimos de ellos, quizás? Claro, pero además no sabemos cómo son ellos, entonces no queremos ser como algo que desconocemos. Claro, lo que tenemos de ellos también es propaganda, también es lo que nos han enseñado. Absolutamente. La gente de Punta Arenas ama a la gente de Argentina. Sí. Crecieron escuchando las radios de allá, comprando las cosas de allá porque era parte de ellos. Claro, era lo que de estaba hecho, ahora más viene, cerca. mira, fíjate, una persona muy cercana a mí viene llegando allá y me sorprendía porque yo no estaba allá. Ellos hablan de los chilenos para referirse a nosotros. O sea, debe ser, me imagino, de Puerto Montt al norte, ya son chilenos. Entonces ya hay un tema que es súper interesante, pero históricamente Chile se ha construido mirando ese famoso dicho del siglo XIX, ver París y morir. O sea, nuestros referentes son los otros. O sea, en Chile claramente Bolívar no era una alternativa. No queremos ser como este barrio malo. Somos ese arribismo de la mansión en una población callampa. Oh, qué duro y qué cierto. Aunque el resto de la población
callampa aspira o tiene salud gratis, o bueno, en Argentina ahora las obras sociales también hay todo un tema, con Macri se está discutiendo, pero o sea, es que si tú lo pensás incluso el sentido común, ¿cómo la gente no puede tener salud gratis? O sea, es que no es gratis. No. Salud. O sea, todo tiene un costo, obviamente, pero que tú pagues. ¿Cómo estamos tan mal organizados? Que un 20% de impuestos no está permitiendo salud para todos pagada desde el Estado. Porque se puede. O sea, con los impuestos bien organizados y con inversiones mejor dirigidas, salud y educación han sido mejores en otros tiempos, como dices tú, en esta mirada, bueno, ¿cómo sobrevivimos estos 200.000 años para atrás? Ahora hay mucha más información, por tanto pareciera que la salud es mejor ahora y con este sistema actual, pero no es cierto, es porque avanzó la tecnología. Si tuviéramos los mismos niveles de distribución que teníamos hace 50 años, con las tecnologías que hay ahora, el crecimiento y el desarrollo general sería muy amplio, pero se conserva poder en base a conservar privilegios nomás. Que ahí también, bueno, hay cosas que son muy, tú me invitaste como una mirada más histórica, pero hay cosas que son muy contingentes. La salud pública está organizada para ser deficitaria financieramente. Eso lo dijo el año pasado la ministra de Salud. Sí, está hecha para ser deficitaria. Entonces, por ejemplo, una cosa que no se entiende, esto de, bueno, como una persona está en una lista, mandémosla a la clínica alemana, que te va a cobrar 4 o 5 veces la pieza del Calvo Maquena. Entonces, claro, para esa persona... En pura hotelería es 6 veces más. ¿Quién soy yo para decirle su dolor en realidad tiene que aguantárselo? No, por supuesto, pero eso es absurdo incluso en términos de eficiencia económica. Sigamos desfinanciando algo que ya está desfinanciado y no soluciona el problema de fondo. O sea, claro. ¿A qué me refiero? La economía supuestamente nos dice que es la ciencia de la eficiencia, y eso a la larga no es eficiente. Pero yo creo que habría que revisar la historia para entender cuándo fue que nos acostumbramos tanto a pagar por todo. Porque si revisamos las carreteras concesionadas, el agua se entregó, todo nuestro sistema... Empezó en los 80. Y nuestros vecinos, siguiendo en esa comparación, porque sé que nos ve mucha gente de Argentina, de Perú, ¿cierto?, de todos los lados de Latinoamérica, se sorprenden al venir a Chile, ven un país que tiene progreso, que hay trabajo, pero que sí las cosas son caras. No, y la visión de las mujeres, perdón que me corra al respecto, pero la forma en que se estructura la diferencia de género en Chile es también radicalmente distinta a la que yo alcanzo a percibir de los otros países que nos rodean. Y está vinculada con esta manera de entender la economía, ¿no? A ver, yo no me metí mucho en ese tema. Entonces preferiría que invites a alguien que hable derechamente de economía y género. Pero claramente, sí, a la pincelada, claramente la mujer acá, o sea, tenemos la brecha de aprox 30%. La mujer se le exige ser esta mujer moderna de gimnasio, pero que llega a la casa a cuidar a los cabros chicos y lavar los platos. Entonces, en política, ahora claro, hay un poquito más, por supuesto que es un falso ejemplo que 2 periodos de una mujer en la presidencia implique que no seamos machistas, o sea, que es como el ejemplo de que esa gente ilustrada de Facebook, entre comillas, me decía, bueno, pero si los estadounidenses tienen a Obama, ya no son racistas. Por favor. Claro. Entonces... Pero yo prefería que tú invitaras a una persona entendida en eso, porque no... Ahora puedo hacerte una pregunta los que saben. Un poco contingente con respecto al tema del Banco Mundial que saltó a la palestra la semana pasada, y volvamos al tema de la información, en cuánto nos perjudica la información. ¿Cuál es tu opinión en base a lo que ocurrió ahí? A ver, ¿cuánto nos daña como país, crees tú? El FMI y el Banco Mundial tienen una larga historia. O sea, yo te aseguro que en el FMI y el Banco Mundial no trabaja gente de izquierda. Estadísticamente sería absurdo decir que la gente de izquierda no está capacitada para trabajar en una organización internacional. Entonces, ¿cuál es el punto? Que son instituciones reproductoras de un modelo ideológico. O sea, eso es importante entenderlo. A mí lo que me ha sorprendido de esto es que siempre en Chile todo se rige por los peligros para la inversión. Y la gente que le gusta decir eso, yo no he escuchado ningún reclamo contra todas las inversiones, trabajos, etcétera, etcétera, que se perdieron a raíz de eso. Pero ya sabemos por qué. Claro, no, sí, entendible, pero ahora, de veras que no se ha alegado de eso. Claro, de todos lo típico, aquí una marcha estudiante, no, se va a alejar la inversión.
tenemos un informe del Banco Mundial, que fue supuestamente gente muy, muy capacitada, que debe haber implicado que gente lo oyó y dijo, no llevo mi plata a Chile, supuestamente. Uno finalmente no sabe que tanto poder tiene el Banco Mundial, pero si yo creo que tú eres inversor, sabes perfectamente que en Chile te puedes llevar el agua, el cobre, lo que quieras, digamos. O sea, sí. Y de hecho ahí está, por ejemplo, acá tenemos 3 profesiones distintas y lo que a mí concierne, mi vereda, es el tema de la comunicación. Entonces, ¿cuánto influye que sea una persona instruida en el tema, lance una información de esa calibre y qué es lo que recibe la gente, qué es lo que piensa la gente? Ahora, tenemos que ser claros, ¿cuántos chilenos leen los informes del Banco Mundial? En lo personal, o sea, cuando necesito una estadística me meto al Banco Mundial, pero eso es más a otros niveles. Yo no sé si esta gente, los directorios, lee los informes del Banco Mundial. Me imagino que leen otro tipo de cosas. O sea, cuánto se paga, cuánto la gente es capaz de soportar, de deuda, de cuántas horas trabajar, o sea, la legalidad, la facilidad de fondo de comprar cosas que en otros países son recursos estratégicos. Pero diría que también de nuevo era una persona que sepa esas cosas y que quiera hablar sinceramente desde un directorio de una empresa. Sí, pero yo creo que, claro, la gran mayoría se queda en la primera línea. O sea, en Chile, una cifra que también me gusta repetir mucho, hace unos 4 años atrás de la Secretaría de Cultura, si no es más, pero no sé si ha cambiado mucho. Yo sé que suena súper fuerte la cifra, pero internet, para que la busquen, yo no quede como mentiroso. Un 85% de los chilenos no entienden lo que leen. Entonces, en el fondo, como siempre... Las 12, disculpen, se me olvidó avisar 2 minutos antes. Como siempre, y como ahora se dice, tenemos tanto acceso a la información que lo mejor para esconder una información es que esté libre. Sí. O sea, otro ejemplo, nada que ver. ¿Cuántos de nosotros hemos leído Wikileaks? Y está ahí. Está ahí. Y todo está ahí. De hecho, tú, cuando uno escribe a veces cosas y busca cifras, yo busco la cifra del Mercurio, la cifra económica y del Diario Financiero. Ahí están las cifras. De hecho, ahora sacaron un portal nuevo que se llama Chile Data, que une toda la información del país. Lo encuentro súper interesante. Qué bueno, gracias. Sí, no, está ahí a la mano. No recuerdo el nombre del muchacho que lo hizo, pero él es... Entonces uno, por ejemplo, para cifras no tiene que ir a los poquísimos medios críticos que hay, sino que vas a los... O sea, más oficial que el Mercurio, imposible. Sí. Y ellos publican ese tipo de cosas. Oye, para llevarlo a la cancha a usted, Sofi, no sé cuál de los dos preguntarle. Supongo que a ti también te llegan muchos casos de gente, vamos a hablar de la economía micro, que llega a tu consulta. ¿Cuáles son las principales problemas o inquietudes que te presenta la gente en base a economía? ¿O no? La sensación constante de falta de plata, lo cual es mentira. Están educados, como dice Andrés, en una estructura de inquilinaje y creen que lo que necesitan es dinero cuando en realidad lo que están necesitando son la satisfacción de otras emocionalidades que por esta propaganda y esta estructura en la que estamos metidos se identifican esas necesidades con el dinero o con un flujo que tiene que ver con no saber vivir en el fondo. Oye, se nos ha enseñado una única forma de vivir. Y para aprender también... Sí. En eso tan micro y que en el fondo uno cuando va a terapia va bien desnudo, cuando quiere ir bien. Sí, no, mis pacientes son súper, ya la mayoría nos conocemos, sacan la ropa nomás, estoy bien pilucho. Suena fuerte eso. Bueno. Sí, bueno, tú sabes. Sí, parece vale la pena ir a esa terapia. No es por hacerme propaganda. El tema de la inseguridad. Total, todo el rato, es el tema más recurrente en hombres y en mujeres. Varía un poco sobre qué te sientes inseguro, pero es el daño. O sea, la gente no está viviendo sus vidas. Pero un poco lo que conversamos delante. O sea, si yo en Chile me enfermo y me tengo que operar, tengo que contar a lo menos una operación simple con 1 día, 2 días de hotelería de 3, 4 millones de pesos. Pero mira, ahí en salud la gente viene entrenada desde tiempos tan brutales, tan sin médico, hemos tenido siempre tan mala salud en Chile, que no es el lugar donde la inseguridad es más potente, pero desde la negación, como que se hacen los hueones. No pescan el punto de la salud, a sentirme inseguro respecto a eso, satisfacen esa sensación pagándole a la ISAPRE y alegando que la ISAPRE es cara, pero sabiendo que al pagar esta ISAPRE está ahí más seguro. Lo que genera mucha inseguridad es el futuro. Y el futuro económico se refiere a qué hacer a mí cuando sea viejo, porque estamos todos muy conscientes que las jubilaciones son
muy mala y que las AFP no nos están satisfaciendo la sensación de algún día seré viejo y seré feliz y libre. Eso no existe. El júbilo. El júbilo. Ya hace mucho rato que no se llama así. De hecho, en Chile era más bonito incluso llamarse pensionado en su minuto, que eso tampoco. Eso es una inseguridad que será de mí en el futuro cuando sea viejo, a la que se le hace menos el quite, fíjate, que a la salud. Nadie está pensando hoy si me da un cáncer, no prefieren ni verlo, saben que están viviendo una vida intoxicante y todo. Pero está la inseguridad laboral, la inseguridad del futuro y la inseguridad con los hijos. Saben, intuyen mis pacientes y todo, que los niños están mal educados, que están siendo maltratados en el colegio, que ellos no les están sabiendo dar las herramientas necesarias, los niños llegan a la casa mal, y no sientes que hayan herramientas para poder afirmarte, para poder salir adelante, no sé. Claro, las tres derivan en economía. Las tres derivan en decir, economía. Tengo que tener lucas para poder subsistir. Claro. Y siempre siento que las lucas son insuficientes. Bueno, mi consulta es un estrato bastante amplio, pero no entro en general en los más altos empresarios chilenos o la gente que tiene esta seguridad económica, porque ahí, esta seguridad monetaria. Se produce una especie de efecto analgésico. Cuando tenéis muchas lucas, sentís que está todo bien. Como que te sientes mal de quejarte. Aunque te sientas inseguro por otras áreas, se produce una sensación de, pero si ya lo tienes todo, ¿por qué te quejas? Entonces yo llego a un margen que está casi entrando en ese lugar donde el dinero te anestesia. Y llegan diciendo, Sofi, mira, tengo una buena profesión, estoy ganando lucas y todo, me siento mal y no sé por qué. Y ahí tú cachai que tienen otras inseguridades. Pero todavía es en este borde donde la analgesia no hace todo el efecto. La inseguridad en salud no la ven hasta que ya están muy mayores. Yo atiendo entre un factor entre, te diría, 23, 24 y 46, 50. Ahí está el grueso de mis pacientes. Los que superan los 55 años recién empiezan a verse vulnerables en salud. Los que han tenido que ir a un hospital porque están pagando 3 universidades y no las está alcanzando para la salud privada para ellos, empiezan a cachar esto y se empiezan a desesperar. Antes de eso, ceguera cognitiva todo el rato. Preferís no mirar y seguir para adelante, que es lo que hacía el abuelito y el bisabuelito que trabajaban en el campo y que se amputaban el dedo y se hacían un torniquete y seguían. Entonces eso quedó en el patrón cultural. Con la salud se hacen los locos, en general. Pero no así con el futuro económico de los hijos y el futuro de ellos. Mucha inseguridad económica, todo el día. Desde ahí también, el tiempo previo a las elecciones, la gente estaba muy asustada y hizo mucho efecto esto del Chilezuela entre mis pacientes. Bueno, sí, ahí se cruzan temas político-económicos bien grandes. Era para hablar del susto, más que nada, ojalá hasta ahí. De hecho, aquí un saludo grande a Paulina Garrido. Dice, el modelo es eficiente para grandes oligopolios y monopolios, sustentado desde el empobrecimiento, la lógica del enemigo externo e interno. ¿Cuál es nuestro enemigo interno? Oh, qué buena pregunta. Yo creo que es un poco de lo que hemos estado hablando todo este rato, la sensación de que no hay alternativa. Hay un enemigo interno, yo creo que es la desesperanza, y que ha sido pichicateada. Eso también es cultural en Chile, por la adaptación y la desesperanza. No sé, te lo pregunto ahora yo para ti. ¿Hay estudios sobre desesperanza, ponte tú? Yo no trabajo de eso, así que sería irresponsable decirte, pero como persona. En términos, como persona, en términos no como culturales, académico. cuando tú hablas de una estructura cultural, o sea, no sé, podemos tener la figura, si lo quieres ver así, del inquilino, no sé, gran señor rajadiablos, que se volteaba a chinas y toda esa estructura, ¿no es cierto? Donde una persona a pata pelada, unos jotas, con pies de tierra, qué sé yo, podía estar feliz porque el caballo corralero del patrón era mejor que el del fondo al lado. Claro. Y cuando tú ves, por ejemplo, a personas con sueldo mínimo, ya pasamos a la gente más joven, la época de los jaguares de Latinoamérica, Chile, modelo ejemplar, y cuando tú veías repitiendo eso a personas que ni siquiera tenían cubierta todas sus necesidades, pero estaban felices de vivir en un país que tenía bonito. Bonito, claro. O sea, eso patético en muchos sentidos decirle a Sanhattan. O sea, ya es patético que tu modelo sea externo y estadounidense además. Patético, qué pena. Sí. Vocalizarlo, o sea, para que un neoyorquino viniera y le dijera, te voy a llevar a Sanhattan, el tipo no debe haber entendido nada, digamos. Pero sí. Ver París y morir. Que ver París y morir, claro. Siempre afuera. Yo creo que ese es nuestro enemigo interno.
El externo, no sé si hay un enemigo. ¿Hay un enemigo externo? O sea, la idea de las comunidades, y esto también va desde lo micro a lo macro, o sea, hay que estar un poquito loco para buscar enemigos. La idea es buscar amigos. Claro. Incluso en términos de egoísmo, para estar tranquilo. O sea, cuando uno ve las noticias, que en general son noticias malas, podríamos hablar otro día de los noticiarios, pero... Hay temas. Por supuesto que la maldad no es mayor que la bondad, pero la bondad tiene mala prensa. A mí me gusta decir eso, pero la paz es una cuestión fundamental. Por lo tanto, buscar el conflicto, y Chile tiene ese rollo militarista de que no hemos perdido guerras, que es una cosa que también los gringos se ríen mucho de nosotros, pero que la solución sea militar y no diplomática es bastante absurdo. O sea, puede ser una choreza para la cuña periodística, para la conversación estúpida en un asado, pero una persona con 2 dedos de frente jamás va a optar por la solución militar. O sea, porque algún día, si lo quieres ver así, Perú va a tener más F-16 que nosotros. Pero yo creo que Chile no está tan militarizado, o por lo menos nuestro discurso no es tan fuerte como el discurso boliviano, por ejemplo, respecto al mar y todo ese tema. Es que el discurso frente al mar de Bolivia no es un discurso militarizado, es un discurso diplomático. O sea, no, si los militarizados somos nosotros, y se refiere a una cosa súper básica. Acá la gente lucha por la vida. Nos enfrentamos día a día, ¿cachai? Y que hay que ser luchador y que hay que ser... Estamos peleando. Estamos todo el rato peleando. Y le dije esto. ¿Y sabéis lo que me dijo? Me dijo esto. Y después le dije esto otro. Y entramos en conflicto porque el conflicto genera adrenalina. Y la adrenalina hace salir de esta sensación de desesperanza aprendida de mira, las cosas son así, nada que hacer, que es bien abatidora. Si tú te andáis peleando, se te quita un poquitito. Y estamos fluctuando desde ahí. Ahora, desde lo mismo yo caigo, acepto cuando tú me dices cuál es el enemigo, yo entro al tiro, porque tengo esa misma estructura, vengo por los dos lados de países que tienden al conflicto. Yo podría decir, mira, en realidad no hay enemigos ni externos, no me di cuenta, pero en realidad lo que podríamos tener como dificultad, como carencia interna, que cambia, ya no me tengo que pelear con la desesperanza aprendida, tengo que observarla como una característica y ver si la puedo transformar. Lo que tenemos como característica interna es esta aceptación humillada y humillante de nosotros mismos. Deberíamos ser capaces de sanarla, en vez de pelear contra ella. Pero nuestra estructura es de combate, entramos facilito tiene su gracia, a mí me gusta también y todo, pero puede ser adictiva y terminar haciendo que nos peleemos con cosas que el otro no está peleando. Como dice él, estos están en una cosa diplomática y nosotros estamos ahí, que no vamos a perder el mar, así como en vez de hacer alianza. A tu ejemplo, una cosa que uno escucha mucho, no podemos devolver esa tierra porque la ganamos con sangre. Sí, esa es clásica. A ver, ahí vienen varias cosas. Perder esa tierra, o sea, ya aceptamos que no era nuestra. Y que es así, si uno ve los mapas chilenos y las constituciones chilenas del siglo XIX, Chile llega como hasta Copiapó. Sí. Ahora, lo peor de esto es que el pueblo puso los muertos y el salitre se lo quedó Inglaterra. Entonces, yo siempre digo, ¿quién ganó la guerra del Pacífico? Inglaterra. Sí, absolutamente. Y ciertos empresarios ingleses además. Entonces, seguir con una cosa tan absurda de odiosidades nacionales, cuando lejos es mejor cooperar y tener amigos, eso desde la vida cotidiana incluso. Algo mal, o sea, finalmente el cuento es a quién le conviene que nosotros estúpidamente sigamos pifiando el himno de Bolivia, de Argentina y de Perú en un estadio. ¿A quién le conviene eso? ¿A los peruanos, a los bolivianos, a los chilenos, a los argentinos? No. ¿Y tú crees que somos malos negociadores? Qué bueno es el ejemplo del salitre. Tenemos una larga historia de malas negociaciones. Somos colonia, no tenemos derecho a negociar, pues, Flavio. Claro, por una parte sí, pues, o sea, piensa más allá de lo que uno puede hablar de Allende, y ahí también hay mucho paño que cortar. Nacionalizar el cobre terminó de firmar su sentencia a muerte, quizás. Y velo con el agua, con el mar. Entonces, ¿es mala negociación? ¿O hay gente, como me gusta decir a mí, que a final de mes recibe 2 cheques? Uno legal y otro que hay que disfrazarlo. O sea, cuando tú ves que las leyes en Chile no solo no protegen a las personas, sino en muchos casos las perjudican, esa sensación que basta verlo, digamos, ser ciudadano chileno, pero ya si lees un poquito te va a constar. Cuando acabamos de saber en los últimos años de que el financiamiento ilegal de la política, que es un nombre muy rimbombante y bonito para hablar de coimas,
O sea, de empresas que mandaban a hacer leyes a pedido, a medida. O sea, ni siquiera las hacían nuestros diputados, sino que se las mandaban hechas. Literales, sí. Tú decís que es toda esta gente que te habló de los poderes fácticos, que sé yo, no era gente conspiranoica. Era gente con dos dedos de frente que entendía. O sea, cualquiera de quienes nos están escuchando que viven en Chile, cuéntenme su experiencia con las ISAPRES, con las empresas telefónicas de cable. Y después me cuentan cómo les va, quién está más protegido. Entonces no es que uno sea muy brillante, sino quizás a uno le gusta pensar eso, pero no. Pero tenéis que armar ciertas cosas y vivir un poquito abajo, andar en micro. De hecho, acá Soledad Pérez, gracias por tu pregunta. Soledad dice, ¿y cómo lo hacemos para transformar nuestro sistema? ¿Hay esperanzas y opciones? ¿Somos tanto los hastiados pero anestesiados? O sea, siempre hay esperanzas, hasta en un campo de concentración. De hecho, hubo gente que no solo salió a los campos de concentración, sino que gracias a sus experiencias es que durante un tiempo largo no los estamos repitiendo en Occidente. Al menos. Siempre se puede. Esa es la idea de hacer este programa. Lo que estamos planteando en este punto es un diagnóstico. O ni siquiera un diagnóstico todavía. Una mirada antes de hacer un diagnóstico. Pero la estamos haciendo porque Andrés y yo y tú y el Nico, digamos, todos tenemos esa claridad de que sí, de que se puede. Si no, la verdad, uno se va a su rinconcito y se queda ahí a oscurecerse y a llorar por lo terrible que es todo. La esperanza existe, la posibilidad de cambio existe, como dijo Andrés, son 200.000 años de sobrevivencia. Tenemos algún grado de brillantez, porque si no nos habrían matado los dientes de sable y después la lepra y después lo que sea que tuvimos que conocer para poder desarrollarnos. Y ahora es la economía, pues la economía nos marca, es nuestro actual tema de sanación, de corrección, de estudio. Y primero para sanarse hay que cachar. Estamos convencidos de que es el modelo. Ya sea desde por ejemplo, en las elecciones que tuvimos, en realidad los dos se mantenían en el mismo modelo económico. Unos pulían un discurso más para un lado, otro para el otro, pero el modelo económico seguía siendo el mismo. Sencillamente saber que hay más modelos, estudiarlos, buscarlos, aplicarlos a pequeña escala inicialmente, ver los siguientes programas en los que va a venir Andrés a darnos más instrucciones, más amplitud. Hoy día era decir, miren, hay opciones. Ese es el mensaje de hoy. No se lo crean como única opción, hay más. Y está la información, lo que pasa es que no la leemos. De hecho, Sofita, aunque usted no lo crea, se nos ha acabado nuestro programa. Usted lo sabe. ¿Puedo decir una Por cosa? Supuesto, lo que usted quiera. Yo le agradezco a esa amiga que tenga tanta confianza en mí que me pide una receta. No soy capaz de eso, pero claramente hay dos cuestiones fundamentales, que es educarse y organizarse. O sea, sí. El activismo de Facebook es súper interesante, uno aprende muchas cosas y la opinión pública está siendo vigilada. O sea, el me gusta para ciertas causas en ciertos sectores políticos es importante y se pueden asustar, pero también esto se juega en la calle. Eso suena muy de los 60, pero sí, organizándose, no solo quejándose, o sea, participando en organizaciones comunitarias e informándose. O sea, vuelve una cosa súper puntual. En países absolutamente exitosos, capitalistas y liberales, la educación y la salud es gratis. Están lejos de ser comunistas, por ejemplo, que es una cosa básica. Ni siquiera estamos hablando de un sistema no capitalista, que se podría hablar también, ¿sí? Pero estamos hablando que dentro del capitalismo incluso hay opciones. Siempre. Temazo. Yo creo que ese tema de organizarse y educarse, bajo esa mirada, tiene mucho. Perder el miedo. Sí. Perder el miedo. Sí, desde el miedo nos estamos limitando. Quería, Sofita, ¿algún aviso, anuncio? ¿Tenemos taller esta semana? Achuta, me pa' bien. No, los agradecimientos del curso de canto que fue increíble. Tengo el corazón tibiecito este fin de semana. El curso de canto fue increíble. El curso de programación neurolingüística que dura un año, que conduce al título de practitioner, ya está en la página de Kinexia para que se inscriban. Es una formación preciosa. Y estoy en veremos de un curso de flores, así que si están interesados, porfa, ahí mándenme para que le pongamos fecha y tiempo, y que los que quieran aprender conmigo de esencias florales, no tengo palabras para decirles lo mucho que van a cambiar para bien. Y eso, es que estaba tan embebida en el tema. Súper, entonces mándale saludos a su gente ahí. Gente que nos linda, está viendo, preciosa, y nos vamos a ver la próxima semana. Sí, gracias por haber venido. Y gracias por acompañarnos. Deberíamos la próxima semana de hablar de cerebro bilingüe, de por qué hay que aprender idiomas. A ver si nos resulta.
Súper, gracias Andrés por estar hoy con nosotros. Ojalá que haya entretenido y servido. Sí, servido de todas maneras. Nos vemos la otra semana. Ya vienen los más, hay que hacer otros. Eso. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Siempre.